La guerra contra Ucrania debe terminarse urgentemente y los líderes mundiales ayudarán a Vladimir Putin en esto, ya que esta guerra causa cada vez más daño no solo a Rusia y Ucrania, sino también a los países vecinos. Con este llamado, hoy 25 de julio, el presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev, se dirigió al dictador ruso Vladimir Putin. Él le dijo directamente en la cara a Vladimir Putin que la guerra debe al menos congelarse. Es una lástima, por supuesto, mucha gente, jóvenes están muriendo. Es el acervo genético de los pueblos de Rusia y Ucrania. Y todo esto debe detenerse porque... Además, Tokayev, como líder de un país miembro de la OTSC, incluso declaró que la naturaleza de esta guerra, cito, no está del todo clara para muchos, incluidos nosotros. O sea, Tokayev lo dice directamente, nadie entiende para qué Vladimir Putin iniciaste esta guerra en primer lugar. Y la noche anterior, los drones ucranianos lanzaron uno de los ataques más amplios contra Rusia en el último tiempo. Desde el almacén de Wildberries en Ekaterimburgo, más allá de los Urales, hasta los barcos en el Mar Caspio que transportaban cargas militares entre Irán y la Federación Rusa. Y hasta los barcos en el Mar Caspio que transportaban cargas militares entre Irán y la Federación Rusa. Eso es lo importante de entender. El llamado de Tokayev y los ataques ucranianos contra Rusia están directamente relacionados. Porque los drones ucranianos no solo le hacen daño a Rusia, sino que también detuvieron el funcionamiento del puerto petrolero en Novorossiysk, en el Mar Negro, por donde Kazajistán también exporta su petróleo. Y por eso ahora le conviene presionar al máximo a Vladimir Putin para que detenga la guerra. De lo contrario, Kazajistán pierde dinero. En fin, vamos a analizar todo esto paso a paso. Me llamo Alexei Pechi. Antes de comenzar este episodio, les pido que se suscriban a este canal de YouTube. Nos estamos acercando a la marca de 300,000 suscriptores. Todos los días aquí analizamos todas las noticias que suceden. Por eso, no se van a arrepentir de su suscripción. Les estaré agradecido por ello. Entonces, voy a empezar con la declaración de Kassym-Jomart Tokayev, porque sus palabras son como un golpe directo en la cara descarada de Vladimir Putin. Kazajistán es un aliado formal de Rusia en la OTSC y el principal socio en la Unión Euroasiática. Putin alguna vez pensó con mucha confianza que Kazajistán era básicamente un vasallo de Rusia y su llamado patio trasero. Y aquí está el presidente de Kazajistán en un foro conjunto, frente a las cámaras, básicamente le aconseja a Vladimir Putin que detenga la guerra contra Ucrania. Y hacerlo de manera urgente, porque ese idiota calvo ya está hundiendo a toda la región, no solo a sí mismo. A continuación presento la cita completa de Tokayev. Todo esto debe detenerse, porque lo que está ocurriendo, en mi firme opinión, beneficia y alegra a los adversarios. Él enfatizó que Kazajistán, cito, siempre ha tratado con respeto al pueblo ucraniano. Y repitió que la naturaleza de este conflicto no es del todo clara para muchos, incluso para nosotros. Luego, Tokayev hizo una comparación ilustrativa, explicando por qué, según él, no entiende cuál es la raíz de esta guerra. Dijo que, por ejemplo, el conflicto entre Azerbaiyán y Armenia era comprensible. Ahí las razones se remontaban muy atrás en la historia y la guerra era por esa parte de la región. Pero las razones de la agresión rusa contra Ucrania, dice él, no me quedan claras, como tampoco a muchos en toda la región. Para la retórica de un aliado, eso es muy duro. De hecho, le está diciendo a Vladimir Putin que no entiende para qué empezó esa guerra contra Ucrania. Y es importante señalar que Tokayev le dice esto directamente a Putin, consciente de que Rusia ahora está tan débil que no podrá responder de ninguna manera, incluso si no le gustan estas palabras del presidente de Kazajistán. Aunque es cierto, estoy seguro de que incluso la mayoría de los rusos todavía no entiende para qué era necesaria esa guerra. Al final, Tokayev propuso volver a la fórmula de Estambul 2.0 bajo la garantía de grandes potencias, como los Estados Unidos de América, y señaló que Vladimir Putin supuestamente mostró el máximo de flexibilidad diplomática en Alaska. Bueno, o sea, aquí Tokayev cedió un poco, pero la idea está clara, hay que detener la guerra. Pero es importante recordar que la postura tan contundente de Kassym-Jomart Tokayev tiene una razón muy concreta,
y no está dictada por el altruismo ni por un gran amor hacia Ucrania. Lamentablemente no es así. Bueno, por lo menos reunirse con Putin ya es algo vergonzoso, yo lo sé. A mí me daría asco ver esa calva aunque fuera a 100 metros. La razón de esta declaración de Tokayev es completamente racional y pragmática. El asunto es que los ataques ucranianos contra Rusia ya están afectando también el bolsillo kazajo. El 23 de julio, el Ministerio de Energía de Kazajistán informó que las autoridades del país suspendieron las operaciones de carga en la terminal petrolera del consorcio del oleoducto del Caspio en el puerto de Novorossiysk. La razón oficial es garantizar la seguridad de los barcos y las tripulaciones que operan en el Mar Negro, ya que Rusia no es capaz de garantizar la seguridad de los barcos en ese puerto. La verdadera razón es la amenaza de los ataques ucranianos con drones que la semana pasada atacaron más de un centenar de petroleros en las aguas del Mar Negro y el Mar de Azov. De esta manera, cortan completamente las posibilidades de los rusos de realizar cualquier tipo de comercio en el Mar Negro. Rusia, el 24 de julio, incluso detuvo la navegación en todo el Mar Negro, ya que no es capaz de defenderse de los ataques ucranianos. Ahora los petroleros simplemente tienen miedo de acercarse a las instalaciones de atraque de la terminal del consorcio de oleoductos del Caspio en Novorossiysk. Llegó al punto de que hoy Estados Unidos pidió oficialmente a Ucrania que dejara de atacar barcos que no son rusos en el Mar Negro después de que un ataque alcanzara un petrolero fletado por la empresa estadounidense Chevron. Llegó al punto de que esta semana el director general de la empresa Chevron, Mike Wirth, se reunió con representantes de la administración de Trump para discutir los riesgos de los activos de la empresa en Kazajistán. El motivo fue el reciente ataque de drones ucranianos a 4 petroleros en la zona de Novorossiysk, y entre ellos había un barco fletado por la empresa Chevron. Les recuerdo que Novorossiysk es el punto final del consorcio de oleoductos del Caspio, a través del cual se transporta el petróleo de Kazajistán. Y la empresa Chevron posee el 15% de ese oleoducto, así como el 50% de uno de los yacimientos petroleros más grandes de Kazajistán, Tengiz. Y después del ataque, el funcionamiento del oleoducto se restringió parcialmente, por lo que Kazajistán se vio obligado a destruir. Ya tuvo que reducir la producción de petróleo debido a la falta de capacidad para almacenarlo. Es decir, dentro de Kazajistán ya no hay dónde almacenarlo. El oleoducto, que termina en el puerto de Novorossiysk, no es capaz de transportar tales volúmenes de petróleo, y por eso, los kazajos se vieron obligados a reducir la producción de petróleo. Y en esta situación, los estadounidenses le piden a Ucrania que no ataque Novorossiysk para que Kazajistán pueda seguir ganando dinero durante la guerra. Paralelamente, el Ministerio de Energía de Kazajistán declaró que ya está limitando la producción de petróleo para no sobrecargar las instalaciones de almacenamiento de petróleo. Porque repito una vez más, simplemente no hay a dónde bombear ese petróleo porque el puerto ruso está parado. O sea, la situación es así. Los drones ucranianos atacan el puerto petrolero ruso y la economía de Kazajistán también está sufriendo por eso. De ahí la repentina actividad pacificadora de Kassym-Jomart Tokayev. Él le pide a Putin que termine la guerra, no por un gran amor a Ucrania, sino porque esta guerra empezó a afectar su propio dinero. Es revelador cómo reacciona el Kremlin ante esto. Hoy, el vocero del Kremlin, Dmytro Peskov, declaró que los ataques a la infraestructura del consorcio de oleoductos del Caspio son, cito, un ataque tanto a Rusia como a Kazajistán e incluso a los Estados Unidos de América. Después de todo, las empresas estadounidenses también están entre los accionistas de este consorcio. Además, la vocera alcohólica del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Mashka Zakharova, informó que las Fuerzas Armadas de Ucrania ya han atacado la infraestructura del consorcio de oleoductos del Caspio por 5ª vez, y llamó a la comunidad internacional a condenar urgentemente a Ucrania por esto. O sea, Moscú está intentando usar el petróleo kazajo como palanca para enfrentar a Ucrania también con Astana y Washington. Pero el gobierno de Kiev responde a esto de manera firme y directa. Ucrania ataca a Rusia.
Y el hecho de que Kazajistán y los Estados Unidos de América sigan trabajando con ella y que esa misma Rusia no pueda garantizarles ninguna seguridad, pues esos son sus problemas con ella, no son nuestros problemas. Una vez más, Rusia salvaje nos atacó. En respuesta, atacamos a esa Rusia salvaje, eliminando al máximo cualquier posibilidad de que obtenga ganancias. Si siguen trabajando con ella, son sus problemas. ¿No quieren que Ucrania ataque Novorossiysk? Sí, no hay ningún problema. Hagan que el dictador calvo Putin simplemente termine esta guerra y ya, y podrán seguir comerciando petróleo a través de Novorossiysk. Hasta ese momento lo siento, pero nos estamos defendiendo. Mientras tanto, las fuerzas de defensa de Ucrania siguen arrasando a la sucia Rusia. Ajá, hay que decirlo. Vayan directo a la fábrica, todo va a explotar ahora en un mes. Se va a incendiar nuestro PT. Dios mío, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo aquí? El ataque más efectivo de esta noche, el 25 de julio, fue un golpe hasta en el mar Caspio. El Servicio de Seguridad de Ucrania por primera vez golpeó barcos tan lejos en estas aguas. Zelensky hoy confirmó, cito, Ucrania logró muy buenos resultados al atacar a larga distancia a los barcos rusos en aguas del mar Caspio. Aquí, ya saben, me dan ganas de decir, ¿y qué lograron ahí? Desmilitarismo, desmilitarizar Ucrania. Al principio de la guerra a gran escala, Ucrania no tenía ninguna posibilidad de golpear hasta allá. ¿Qué fue exactamente lo que atacaron los drones del SBU en el Caspio? Lo primero fue una plataforma petrolera del yacimiento Filanovsky. Lo segundo fue el buque de carga Port Olia 2 y el carguero Begay. Este es un detalle clave porque ambos barcos están bajo sanciones internacionales y se usaban para transportar militares en la guerra. Lo tercero es Rusia e Irán. Es decir, estamos atacando la logística de ese mismo vínculo Moscú-Teherán, por el cual Irán suministra componentes de armas a Rusia. En tercer lugar, fue atacado un barco lanzamisiles del proyecto 124-18 Molniya, es decir, un buque de guerra. Y la comunidad internacional guarda silencio porque entiende que de esta manera Ucrania no solo se está defendiendo a sí misma, sino también a ellos, ya que está destruyendo la logística entre los dos países terroristas, Rusia e Irán. Luego, los ataques a la retaguardia. Volodymyr Zelensky confirmó que esta noche fueron alcanzados una refinería de petróleo en Tyumen, una instalación logística en Ekaterimburgo y un almacén de combustibles y lubricantes en Rostov del Don. Por separado, en Rostov, el SBU golpeó los sistemas de defensa aérea y guerra electrónica. En particular, destruyeron un sistema de misiles antiaéreos Tor M2, un complejo de guerra electrónica Pole 21 y dos almacenes con drones FPV. Los drones también atacaron hoy Engels y Lugansk ocupado. En todos lados hay incendios. Vale la pena detenerse por separado en Ekaterimburgo, porque también fue un golpe simbólico. La mañana del 25 de julio los drones volvieron a atacar el almacén del Marketplace Wildberries. Esta vez en Ekaterimburgo, más allá de los montes Urales. En el lugar, por supuesto, se registró un incendio de gran magnitud, esto es, de hecho, la continuación de una campaña sistemática. Y ahora, basándonos en datos abiertos, ya se puede calcular que en una semana los militares ucranianos han atacado almacenes de Wildberries con una superficie total de 802.000 metros cuadrados. Esto representa aproximadamente el 14% de toda la capacidad logística del Marketplace Wildberries hasta la fecha. El valor solo de los bienes inmuebles afectados de Wildberries se estima en 60.000 millones de rublos.
Y aquí hay un punto importante que debemos mencionar, porque la propaganda rusa intenta presentar estos ataques como ataques contra civiles, aunque siendo honesto, a mí realmente no me importa. Los rusos no tienen ningún reparo en atacar a Ucrania y en general no comentan nada al respecto, pero aún así, la fundadora de Wildberries, la multimillonaria en dólares Tatiana Kim, escribe sobre los ataques a la gente común. Los vendedores en Rusia se quejan de los ataques a objetivos civiles y dicen: ¿cómo es posible? Ahora no tenemos dinero, el negocio se vino abajo, ¿cómo voy a alimentar a mis hijos? Y cosas así. Pero la realidad es otra. Estos ataques afectan a la economía militar de Vladimir Putin. Adelantándome un poco, diré esto. Exactamente lo que dije sobre Kazajistán, lo diré sobre los rusos comunes. ¿No quieren ataques contra supuestamente gente común? Entonces derroquen a su Putin y no habrá ningún ataque. Todo terminará. Así que los centros logísticos de esa magnitud son nodos de suministro. Y Zelensky declaró directamente que los centros atacados se usaban para suministrar al ejército ruso componentes para drones y equipos de navegación. Por otro lado, hay que reconocer que estos ataques están destinados a crear todas las condiciones para que la guerra continúe. Continuar la guerra contra Ucrania le costará mucho más a cada ruso que detener esta guerra. Bueno, mientras Ucrania ataca a Rusia, Europa ha comenzado a ayudar por su cuenta y de una manera bastante dolorosa para el Kremlin. La Unión Europea, como parte del 21º paquete de sanciones, aprobó un mecanismo que permite a los países miembros confiscar y vender petróleo crudo y otros bienes incautados de los barcos de la flota fantasma de Rusia. Es decir, ahora los estados europeos no solo podrán detener los petroleros que transportan petróleo ruso eludiendo el tope de precios, sino también confiscar la carga, ya sea petróleo, grano o lo que sea, y ponerla a la venta. Y aquí quiero señalar que los buques de guerra de la Unión Europea en el mar Mediterráneo ya han recibido el derecho de detener esos petroleros. Francia ya ha detenido más de un petrolero de la flota fantasma y ahora incluso pueden capturar ese barco y simplemente vender el petróleo que llevaba. En resumen, incluso se puede ganar dinero con el hecho de que Putin quería engañar a todos y vender su petróleo ilegal. En general, es una super noticia. Además, ya hubo un precedente. Reino Unido tenía la intención de vender el petróleo de un petrolero ruso capturado a través de una subasta y entregar el dinero a Ucrania. Ahora esto se está convirtiendo en una herramienta sistémica para toda la Unión Europea. En el Kremlin, acciones como estas son calificadas histéricamente como expropiación de petróleo mediante métodos piratas, lo que de por sí demuestra cuánto afecta esto a sus ingresos. Pero seamos honestos. A nosotros, ¿qué nos importa lo que piense el Kremlin? ¿Qué nos importa el humo que sale de esos pantanos salvajes? Y otra noticia importante desde Europa. En la mañana del 25 de julio, un caza rumano F-16 derribó un dron que violó el espacio aéreo de ese país a 10 kilómetros al oeste de la ciudad de Sfântu Gheorghe, en el delta del Danubio. Esto lo informó personalmente el presidente de Rumania, Nicușor Dan. Además, este ya es el segundo caso de este tipo en 2 días. El día anterior, el 24 de julio, un F-16 rumano también derribó un dron ruso. Rumania es miembro de la OTAN y anteriormente aprobó una ley que le da el derecho de derribar drones que ingresen a su territorio. La OTAN ha reforzado la vigilancia del espacio aéreo sobre este país, desplegando sistemas adicionales de alerta temprana. Se trata de drones rusos que durante los ataques a la región ucraniana del Danubio cruzan hacia el lado rumano. Y el hecho de que ahora Rumania los derribe es otra señal de que la guerra rusa afecta cada vez más el territorio de la Alianza del Atlántico Norte. Ahora hagamos un resumen de este día. Las fuerzas de defensa de Ucrania atacaron a Rusia en una enorme extensión geográfica en solo una noche. El mar Caspio con barcos de logística militar irano-rusa, la refinería de petróleo en Tiumen, el almacén de Wildberries en Ekaterimburgo, más allá de los Urales. La defensa antiaérea y los almacenes de drones en Rostov. En una semana se han destruido 14 barcos. La capacidad logística del mayor marketplace ruso, según estimaciones modestas, es de 60.000 millones rublos, pues el puerto de Novorossiysk finalmente se detuvo. Y es precisamente por eso que hoy en Omsk sucedió algo increíble. El aliado de Vladimir Putin en la OTSC, el presidente de Kazajistán, Tokayev, le aconsejó congelar la guerra.
Por supuesto, no por una gran simpatía hacia Ucrania, sino porque nuestros ataques contra Novorossiysk en Rusia también detuvieron la exportación de petróleo de Kazajistán, obligando a Astana a reducir la producción de petróleo. La guerra que Putin llevaba a cabo, ocultando sus consecuencias de todos los que lo rodean, ahora afecta incluso el bolsillo de sus, al parecer, socios más cercanos. Súmale a esto la Unión Europea, que empezó a confiscar y vender el petróleo ruso de los buques fantasma, y a Rumania, que por segundo día consecutivo está derribando drones con sus F-16. Y se vuelve claro que el cerco alrededor de Rusia se está cerrando por todos lados al mismo tiempo. Y todo empieza con nuestros operadores ucranianos de drones, que cada noche llegan cada vez más lejos, ahora ya hasta el Caspio y los Urales. Aquí voy a dejar puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio, suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar un like. Eso es todo. Cuídense. Hasta luego a todos.